Hola gente, soy Alfredo Tricánico y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de las historias olvidadas de los Beatles. En este capítulo estaremos hablando del primer disco de oro que obtuvieron los Cuatro de Liverpool. Los Beatles fue la banda más exitosa y críticamente aclamada en la historia de la música popular. En solo 8 años, de 1962 al 70, lograron vender cerca de 400 millones de discos en todo el mundo. De los 14 LP editados en el Reino Unido, teniendo en cuenta que el álbum blanco es doble, tuvieron 11 LP que alcanzaron el número 1. Yellow Submarine y Gira Mágica y Misteriosa solamente ocuparon el número 3 y 2 respectivamente. Ningún grupo de música pudo alcanzar en las listas musicales británicas dicha cantidad, y se estima que en el 85 la venta de discos de los Beatles habían superado los 1.000 millones a nivel global. En 2009, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos certificó que los Beatles habían logrado vender más discos en los Estados Unidos que cualquier otro artista. El jueves 11 de abril del 63 se lanzaba el tercer simple de los Beatles, From Me to You, Thank You Girl, y fue otro éxito aplastante. El grupo había aterrizado bien y permanecería intocable por el resto de la década, y el formato de 45 revoluciones era el nuevo estándar de la industria discográfica que reemplazaba al de 78 revoluciones. El lunes 1 de julio del 63 se grababa un nuevo simple en el estudio 2 de Abbey Road, She Loves You y I Get You, con George Martin como productor, siendo los ingenieros de sonido Norman Smith y Jeff Emerick. El ingeniero Norman Smith, antes de unirse a EMI, tocaba la trompeta en una banda de jazz, la que no tuvo mucho éxito, pero en el 71, bajo el seudónimo de Hurricane Smith, obtuvo un número 2 en Gran Bretaña, con la canción Don't Let It Die, tema que había compuesto con la idea que la grabara John Lennon. Parlophone estaba dominando la música pop británica en junio del 63, solo 12 meses después de que los Beatles entraran en dicha discográfica. Los primeros lugares en las listas a mitad de mes fueron ocupados por los Beatles, Gary and the Peacemakers y Billy Kramer y los Dakotas. Martin se había tomado 2 semanas de vacaciones a mediados de junio y regresó a un estudio que diariamente estaba completo, porque además de los artistas habituales de la etiqueta, Brian Epstein estaba promocionando varios artistas nuevos. Decía Martin: estaba sentado en mi lugar habitual, en un taburete alto en el estudio 2, cuando John y Paul tocaron She Loves You por primera vez con sus guitarras acústicas. Pensó que era muy buena, pero estaba intrigado por el acorde final, una especie extraña de sexta mayor, con George haciendo la sexta y John y Paul la tercera y quinta, como los arreglos de Glenn Miller. Ese acorde había sido idea de George Harrison. Alton Glenn Miller fue un músico estadounidense, arreglista y director de una orquesta de la era del swing. Fue el mayor vendedor de discos entre el 39 y 42, siendo uno de los directores de banda más conocidos. En el 37, armó la orquesta en la que creó y difundió su música, la orquesta de Glenn Miller, con la que produjo innumerables éxitos como De Buen Humor, Collar de Perlas o Patrulla Americana. Paul y John decían: es un gran acorde, nadie lo ha escuchado antes, pero por supuesto, yo sabía que no era cierto. Estaba configurando el micrófono cuando vi las letras en la mesa de edición, decía Norman Smith, y le hice una leída rápida. She Loves You, yeah, yeah, yeah. Pensé: Dios mío, qué letra, esto no va a gustar. Pero cuando empezaron a cantarla, ¡wow! Genial, empecé a mover el cuerpo. Los detalles precisos de las tomas de grabación ya no existen, pero 3 carretes de cintas se completaron con She Loves You y I'll Get You, y las cintas llevaban el rótulo de Get You in the End. El viernes 23 de agosto del 63 se lanzó el sencillo She Loves You. Este disco impulsó a los Beatles a nivel nacional y su latiguillo Yeah, yeah, yeah se convirtió rápidamente muy popular.
fue el primer sencillo del grupo en vender 1 millón de copias en Gran Bretaña el 3 de septiembre y alcanzó el 1 millón de copias el 27 de noviembre. También logró la muy rara hazaña de tener por separado 2 número 1 en las listas. Tocó la cumbre durante 4 semanas. Las 7 siguientes estuvo en el top 3 y luego regresó a la cima durante otras 2 semanas. Paul y John comenzaron a componer She Loves You después de que dieran un concierto en el Majestic Ballroom en Newcastle, como parte de su gira con Roy Orbison y Gary and the Peacemakers. En 2003 se detuvo los planes para instalar una placa conmemorativa en el hotel, una de esas tantas placas azules que hay por toda Inglaterra, ya que ni Paul ni Ringo no pudieron recordar si había sido en el Imperial Hotel o en el Royal Turk's Head, donde el grupo se había hospedado en aquella ocasión. Decía Paul: empezamos a escribir la canción en el autobús de la gira y continuamos más tarde esa misma noche en el hotel de Newcastle. Yo había planeado una canción de respuesta donde un par de nosotros cantaba She Loves You y otros 2 contestaban Yeah Yeah, pero decidimos que eso no era bueno, pero al menos tenía la idea de una canción llamada She Loves You. Así que nos sentamos en la habitación del hotel durante unas horas y la seguimos componiendo con John. La canción se completó al día siguiente en la casa de Paul, en el 20 de Falkland Road en Liverpool. En el 80, John decía: la idea fue de Paul. En lugar de cantar una vez más I Love You, tuvimos en la canción un tercer protagonista, el que funcionaba como un mediador entre 2 amantes. Inmediatamente después de terminarla, fuimos a la sala de estar y dije: papá, escucha esto, ¿qué te parece? A lo que me respondió: no está nada mal, pero ya está bien con tanto americanismo. ¿No puedes cantarla como She Loves You, yes, yes, yes? Y le dije: creo que no estás entendiendo esto. La división alemana de EMI decía que la única manera de vender discos de los Beatles en Alemania sería grabando las canciones en alemán. Los Beatles lo consideraron innecesario, pero George Martin los convenció de hacerlo, y el 29 de enero del 64, She Loves You y I Want to Hold Your Hand se regrabaron en los estudios Pathé Marconi de París, ya que estaban en esa ciudad para su presentación en el Olympia, donde compartieron cartel con Trini López y Sylvie Vartan. Para I Want to Hold Your Hand, que fue la primera en hacerse, solo necesitaron sobregrabar nuevas voces a la pista original y la completaron en 11 tomas. Pero en She Loves You fue necesario grabar también de nuevo la pista rítmica, ya que la grabación original se había desechado. Lo hicieron en 13 tomas, luego grabaron sus voces alemanas con la ayuda del traductor Camilo Felgen, que los había enviado el productor de EMI Otto Demmler. Felger era un cantante, letrista y presentador de televisión nacido en Luxemburgo. Como había tiempo, grabaron la nueva canción Can't Buy Me Love, que completaron en 4 tomas. Aparte de las anteriores grabaciones de acompañamiento con Tony Sheridan en Hamburgo, Free as a Bird y Real Love, grabadas en la finca de Paul en Escocia sobre demos de Lennon, fue la única vez en su carrera que los Beatles grabaron fuera de Londres. She Loves You fue un gran éxito en Alemania, pero en la actualidad la versión en inglés es más conocida en ese país. Después de esas grabaciones en alemán, los Beatles juraron que nunca más cantarían en otro idioma que no fuese en inglés. She Loves You fue el sencillo más vendido en el 63 y en la actualidad el mejor vendido de los Beatles. Fue el que más copias vendió en el Reino Unido durante 14 años, hasta que fue superado por la canción Mall of Kintyre de Wings, escrita por McCartney y Denny Laine. El gran éxito de la canción en el Reino Unido planteó cada vez mayor desconcierto para George Martin y Brian Epstein. ¿Por qué los Beatles tenían éxito tras éxito en Gran Bretaña, pero fracasaban totalmente al otro lado del Océano Atlántico? Martin, quien estaba molesto con Capitol Records por su obstinación en rechazar a los Beatles y tener la oportunidad de convertirse en su compañía discográfica en Estados Unidos, recordaba: yo dije, por el amor de Dios,
hagan algo al respecto. Estos muchachos están en camino de ser fantásticos en todo el mundo. Y esto no pasó desapercibido por mucho tiempo en Canadá, donde She Loves You fue un éxito total. Antes de que Capitol aceptara editar la música de los Beatles en Estados Unidos, el grupo publicó sus discos en Vee-Jay Records, hasta que esta compañía dejó de pagar las regalías de la licencia de publicación a tiempo. Transglobal Music, una afiliada de EMI, tenía las licencias para las publicaciones de los Beatles en América y ordenó a Vee-Jay que detuviera la fabricación y distribución de las grabaciones del grupo. Cuando She Loves You se lanzó como sencillo en Estados Unidos el 16 de septiembre del 63 en el sello Swan, nadie le prestó atención. Sin embargo, 3 meses más tarde publicaron I Want to Hold Your Hand, que se abrió camino al número 1 en las listas y que inició la llamada invasión británica en el escenario musical estadounidense, pavimentando de esa forma el camino para la publicación de más discos de la banda y también de otros artistas británicos. Swan volvió a reeditar el sencillo She Loves You, que a partir del 25 de enero del 64 se ubicó por 15 semanas en las listas estadounidenses y 2 de esas semanas en el número 1. El 21 de marzo, la Beatlemanía había estallado en Estados Unidos, impulsada por las apariciones en febrero del grupo en el Ed Sullivan Show, donde se interpretó, entre otras canciones, She Loves You. Pero dicha canción no estaba sola en las listas, ya que fue acompañada por otras 4 canciones de los Beatles, ocupando los 5 primeros puestos de las listas norteamericanas. She Loves You fue incluida en el álbum estadounidense The Beatles Second Album, que desplazó el 2 de mayo del 64 al LP Meet the Beatles del número 1. Fue la primera vez que un artista se sucedía a sí mismo en las listas norteamericanas, dando así una pista de los éxitos que los Beatles iban a seguir cosechando. She Loves You apareció en los LP, la colección de Beatles Oldies, los Beatles 62-66, los 20 grandes éxitos y 1. En el 2004, en el álbum Capitol Volumen 1 y en la versión norteamericana del LP Rarities, pero en este último se editó la versión en alemán. She Loves You fue el primer disco de oro de los Beatles, pero en su carrera consiguieron un total de 6 discos de diamante, 24 multiplatino, 39 de platino y 45 de oro en los Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido, 4 discos multiplatino, 4 de platino, 8 de oro y 1 de plata. En diciembre del 2004, la revista Rolling Stone, en su edición especial Las 500 mejores canciones de todos los tiempos, ubicó a She Loves You en el lugar 64. Esto fue todo por ahora. En cualquier momento nos reencontramos para seguir compartiendo más de las historias olvidadas de los Beatles. Un saludo afectuoso. Gracias por su compañía.